tras 13 años, mi cuñada la CEO me amenazó, renunciar o ser despedido. Redacté mi renuncia con una condición, efectivo tras liquidación total. 5 días después, el abogado llamó y el CFO palideció. El sobre permaneció en mi escritorio durante exactamente 47 minutos antes de que lo abriera. Blanco corporativo, sellado con el logo de la empresa que ayudé a diseñar hace 13 años, cuando Martínez Industries todavía operaba desde un almacén renovado. Mi nombre, Ethan Ayes, director senior de operaciones, estaba escrito en esa fuente impersonal que usaban para la correspondencia oficial. El título todavía se sentía demasiado grande para el chico del sur de Detroit que había empezado en la sala de correo. La hermana de mi esposa Joe, Isabella Martínez, había asumido el cargo de CEO hace 6 meses, después de que su padre se jubilara. El viejo Robert Martínez había construido esta empresa de la nada, convirtiendo una pequeña operación de manufactura en una empresa de $200 millones. Había sido duro pero justo, el tipo de jefe que recordaba los nombres de tus hijos y aparecía en las barbacoas de la empresa con las mangas arremangadas, listo para voltear hamburguesas. Isabella era diferente. Había pasado 10 años en firmas de capital de riesgo en Nueva York, aprendiendo a desmantelar empresas y maximizar el valor para los accionistas. Cuando entraba en una habitación, prácticamente podías ver las hojas de cálculo corriendo detrás de sus ojos, calculando qué empleados eran activos y cuáles eran pasivos. Sabía lo que contenía el sobre antes de abrirlo. Las señales habían estado ahí durante semanas, reuniones a las que ya no me invitaban, revisiones de presupuesto donde los números de mi departamento eran escrutados con precisión quirúrgica mientras que otros eran aprobados con un gesto. Esa sonrisa particular que Isabella me dedicó en el pasillo, la que no llegaba a sus ojos. Dentro había una sola hoja de papel, formal, fría, eficiente. Lamentamos informarle que su puesto será eliminado como parte de una iniciativa de reestructuración corporativa. Sin embargo, en reconocimiento a sus años de servicio, le ofrecemos la oportunidad de renunciar voluntariamente en lugar de enfrentar un despido. Esta oferta expira en 48 horas. Las palabras se volvieron borrosas mientras las leía 2, luego 3 veces. 13 años de semanas de 60 horas, de perderme los partidos de béisbol de mi hijo para cerrar tratos, de construir los sistemas que mantenían a esta empresa en funcionamiento. Y así terminaba. Un pedazo de papel dándome 2 días para decidir entre la renuncia y el despido. Sonó el teléfono de mi escritorio, la asistente de Isabella preguntando si podía ir a la suite ejecutiva de inmediato. Miré de nuevo el sobre, el sello corporativo que de repente se sentía como una marca, y tomé mi decisión. Cuando entré en la oficina de Isabella 10 minutos después, no estaba sola. El director financiero de la empresa, Michael Johnson, estaba sentado en una de las sillas de cuero, con aspecto incómodo. Isabella estaba de pie junto a la ventana, a contraluz del sol de la tarde, su postura irradiaba la confianza de alguien que nunca ha sido despedido de nada en su vida. Ethan, dijo Isabella sin darse la vuelta, asumo que has leído la carta. Lo he hecho, y finalmente se giró para mirarme. ¿Cuál es tu decisión? Miré a Michael, que se estudiaba las manos como si contuvieran los secretos del universo. Había trabajado conmigo durante 8 años, conocía cada sistema que construí, cada crisis que superé. Habíamos pasado innumerables noches reestructurando la cadena de suministro, implementando nuevo software, capacitando al personal. Ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Dimitiré, dije en voz baja. La expresión de Isabella no cambió, pero capté un destello de algo. Alivio, tal vez, o triunfo. Elección inteligente. Michael se encargará del papeleo. Necesitaremos tu carta de renuncia para mañana por la mañana. La tendrás en tu escritorio al final del día de hoy. Eso pareció sorprenderla. ¿Tan rápido? No tiene sentido alargarlo, dije. Cuando se acaba, se acaba. Salí de la oficina y volví a la mía, pasando junto a colegas que habían trabajado para mí durante años. Olivia en contabilidad, a quien había ascendido cuando todos decían que era demasiado joven. Liam en logística, a quien mantuve en el personal cuando la junta quería externalizar todo su departamento. Sofía en RR. HH. Que había llorado en mi oficina cuando su madre murió, agradecida de que le hubiera permitido trabajar de forma remota durante 3 meses.
Ninguno de ellos sabía todavía que me iba, que mañana por la mañana se despertarían con un correo electrónico anunciando mi partida y agradeciéndome por mis años de servicio en el lenguaje corporativo más insulso posible. Pero antes de que escuches lo que sucedió después, necesito que hagas algo por mí. Si estás viendo cómo se desarrolla esta historia y quieres ver cómo termina, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Deja un comentario diciéndome si alguna vez has sido traicionado por la familia en los negocios y dale al botón de me gusta porque esta historia está a punto de ponerse interesante. Créeme, querrás quedarte para ver esto. Pasé el resto de esa tarde haciendo algo que debería haber hecho años atrás. Documenté todo. Cada sistema que había construido, cada proceso patentado que había desarrollado, cada relación con proveedores y clientes que pasaba por mí personalmente en lugar de por los canales oficiales de la empresa. Verás, cuando trabajas en un lugar durante 13 años, especialmente cuando empiezas desde abajo y vas subiendo, no solo aprendes los sistemas oficiales, aprendes los sistemas reales, las formas reales en que se hacen las cosas cuando los procesos de libro de texto no funcionan. Sabía que proveedores extenderían crédito cuando el flujo de caja se ajustara porque había construido relaciones personales con sus dueños. Sabía que clientes necesitaban acompañamiento durante la implementación porque yo había sido quien los había acompañado. Sabía que sistemas de software tenían soluciones alternativas no documentadas porque yo había creado esas soluciones cuando las oficiales fallaban. Y sabía algo más, algo que descubrí hace 6 meses durante una auditoría de rutina que debería haber sido sencilla pero que se convirtió en algo completamente diferente. La carta de renuncia que escribí tenía exactamente una frase. Yo, Ethan Hayes, por la presente renuncio a mi cargo como director senior de operaciones en Martínez Industries, con efecto a partir de la liquidación total de todas las compensaciones, beneficios y obligaciones contractuales pendientes. Tal como se describe en mi acuerdo de empleo original con fecha del 15 de marzo de 2011. La imprimí, la firmé y se la entregué en mano en la oficina de Isabella a las 4:47 de la tarde de ese mismo día. Ella la miró y luego me miró con los ojos entrecerrados. Esto es bastante escueto, Ethan. Pediste una carta de renuncia. Eso es una carta de renuncia. La mayoría de la gente incluye algunas palabras de gratitud por la oportunidad, buenos recuerdos, deseando lo mejor a la empresa. No soy como la mayoría de la gente, dije. Y no estoy particularmente agradecido ni tengo buenos recuerdos en este momento. La mandíbula de Isabella se tensó, pero asintió. Justo. Haré que RRHH lo procese mañana. Noto que lo mantuviste bastante formal con ese lenguaje de fecha de entrada en vigor. Solo estoy siendo claro con los términos, dije. Aprendí hace mucho tiempo que la claridad evita malentendidos. Salí de su oficina y me fui de Martínez Industries exactamente a las 5 de la tarde, igual que lo había hecho miles de veces antes. Excepto que esta vez, llevaba un portafolio de cuero que contenía copias de 13 años de documentación, correspondencia e irregularidades financieras muy interesantes con las que me había topado durante esa auditoría 6 meses antes. Chloe estaba en la cocina cuando llegué a casa, cortando verduras para la cena. Nuestro hijo Mason estaba arriba haciendo la tarea, su música se filtraba a través del techo. Sonidos normales de una tarde normal en una vida que estaba a punto de volverse muy anormal. Me despidieron hoy, dije, dejando mi maletín en la encimera. El cuchillo de Chloe se detuvo a medio corte. ¿Qué? Bueno, me obligaron a renunciar. Tu hermana me dio 48 horas para renunciar o ser despedido. Dejó el cuchillo y se giró para mirarme de lleno, su expresión ilegible. Isabella te despidió. Técnicamente, renuncié. Pero sí, esa es la esencia. Chloe guardó silencio por un largo momento, y vi algo pasar por su rostro. Conmoción, sí, pero no sorpresa. No el tipo de indignación que podría haber esperado de una esposa cuya hermana acaba de destruir la carrera de su marido. ¿Qué hiciste?, preguntó finalmente. La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Qué hice? Esa es tu primera pregunta. No por qué Isabella haría esto. No cómo pudo tratarte así después de todo lo que has hecho por esa empresa. Tu primer instinto es asumir que hice algo mal. Bueno, no te despediría sin motivo, Ethan. Debes haber hecho algo.
Miré a mi esposa de 16 años, y de repente muchas cosas tuvieron sentido. La forma en que había estado distante últimamente, atendiendo llamadas en otras habitaciones, pasando más tiempo en casa de su hermana. Lo había atribuido a que se estaban acercando más desde que su padre se jubiló. Vínculos familiares. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, pregunté en voz baja. ¿Saber qué? Que Isabella estaba planeando echarme. El silencio de Chloe fue respuesta suficiente. Agarré mi maletín y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, gritó Chloe detrás de mí. A tener una conversación con un abogado que no me va a preguntar qué hice mal. Pasé esa noche en una habitación de hotel, rodeado de documentos y un portátil, trazando exactamente cuán profundo era el agujero del conejo. Las irregularidades que había encontrado durante esa auditoría, las que había estado investigando en silencio durante meses, no eran solo errores contables. Eran sistemáticas, deliberadas y muy ilegales. Isabella había estado desviando dinero de la empresa a través de una serie de empresas fantasma. Nada enorme, nada que activara las alarmas de inmediato, solo un flujo constante de $50.000 por aquí, $75.000 por allá, disfrazados de honorarios de consultoría, pagos a proveedores, licencias de software para programas que no existían. En 18 meses, había movido aproximadamente $3.2 millones fuera de Martínez Industries hacia cuentas que ella controlaba. Tenía el rastro de papel, los registros bancarios a los que había logrado acceder a través de canales de auditoría legítimos y, lo más importante, tenía el contrato de trabajo original que había firmado hace 13 años. Ese contrato era una reliquia de los primeros días, cuando Robert Martínez dirigía la empresa más como un negocio familiar que como una corporación. Contenía un lenguaje que no se aceptaría en los acuerdos de empleo modernos. Específicamente, describía cláusulas de participación en los beneficios, cláusulas de propiedad intelectual que me daban propiedad parcial de los sistemas que desarrollé, y un paquete de indemnización vinculado a la antigüedad en el servicio que el departamento de R.R. H.H. de Isabella había olvidado convenientemente que existía. A las 6:30 de la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Número desconocido. Señor Hayes, dijo una voz de mujer, profesional y tensa. Soy Jessica Clark de Clark y Asociados. Represento a Martínez Industries. Llamo en relación con su carta de renuncia. Buenos días, señora Clark. Necesito algunas aclaraciones sobre el lenguaje que utilizó, específicamente a qué se refiere con efecto a partir de la liquidación total de las compensaciones y obligaciones pendientes. Exactamente lo que dice. Mi renuncia se hará efectiva una vez que Martínez Industries haya liquidado todos los importes pendientes que se me adeudan según mi contrato de trabajo. Hubo una pausa, el sonido de papeles revolviéndose. Señor Hayes, tengo aquí su expediente laboral. Su contrato describe los beneficios estándar y un paquete de indemnización de 2 semanas. Ese no es el contrato que firmé en 2011, dije con calma. Ese es un contrato que su departamento de RRHH creó el año pasado durante una actualización de la política de toda la empresa. Nunca lo firmé. Mi contrato original, que sigue siendo legalmente vinculante, contiene términos significativamente diferentes. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Puede enviarme una copia de este contrato original? Se lo enviaré a mi abogada, y ella se lo puede reenviar a usted a través de los canales adecuados. ¿Ha contratado a una abogada? Por supuesto. Soy un profesional que está siendo expulsado de una empresa que ayude a construir. ¿Por qué no tendría representación legal? La voz de Jessica Clark adquirió un tono más duro. Señor Hayes, debo informarle que cualquier intento de aprovechar su salida para obtener una compensación adicional podría ser visto como... ¿Cómo qué? Interrumpí. ¿Hacer cumplir un contrato legalmente vinculante, señora Clark? No estoy aprovechando nada. Simplemente me estoy asegurando de que mi salida se maneje de acuerdo con los términos que acepté hace 13 años. Si Martínez Industries quiere que mi renuncia entre en vigor de inmediato, primero deben liquidar lo que me deben. ¿Y qué cree exactamente que le deben? Sonreí aunque ella no podía verlo. Haré que mi abogada le envíe un desglose detallado. Creo que le resultará una lectura interesante. Colgué e inmediatamente llamé a la abogada que había contactado la noche anterior.
Emily Carter era una especialista en derecho laboral y tenía la reputación de destruir empresas que intentaban estafar a sus empleados. Emily, dije cuando contestó, ¿te gustaría enfrentarte a Martínez Industries? El desglose que Emily envió a Jessica Clark 3 días después tenía 47 páginas. Describía cada una de las obligaciones que Martínez Industries me debía en virtud de mi contrato original, y las cifras eran asombrosas incluso para mí. Primero, estaba la cláusula de participación en los beneficios. Robert Martínez la había implementado como una forma de incentivar a los empleados clave durante la fase de crecimiento de la empresa. Tenía derecho al 0,5% de los beneficios netos anuales por cada año de servicio más allá de los 5 años. Después de 13 años, eso era el 4% de los beneficios netos calculados retroactivamente para los años en que la cláusula no se había ejecutado correctamente. El beneficio neto de Martínez Industries el año pasado fue de $18 millones. El 4% de eso era $720.000. Segundo, estaba la cláusula de propiedad intelectual. Cualquier sistema o proceso que yo desarrollara y que se convirtiera en parte integral de las operaciones de la empresa me daba derecho a honorarios de licencia si la empresa continuaba usando esos sistemas después de mi partida. Desarrollé o modifiqué significativamente 7 sistemas operativos principales. La valoración de Emily situó los honorarios de licencia en $2.5 millones, pagaderos como una suma global o mediante pagos de regalías continuos. Tercero, estaba el paquete de indemnización vinculado a la antigüedad en el servicio. 1 mes de salario por cada año trabajado, calculado a mi nivel salarial actual. 13 meses a $180.000 anuales equivalían a $195.000. Cuarto, y aquí es donde se ponía interesante, estaba la cláusula de no competencia. El lenguaje estándar decía que no podía trabajar para un competidor directo dentro de un área geográfica determinada durante 2 años después de irme. Pero el contrato original tenía un lenguaje recíproco que Robert Martínez había incluido porque creía en la justicia. Si la empresa hacía cumplir la cláusula de no competencia, tenían que compensarme por la restricción de mi capacidad para ganar ingresos. Emily calculó esa compensación en $450.000, representando mis posibles ingresos perdidos durante el periodo de no competencia. Compensación total pendiente, $3.865.000. Jessica Clark llamó a la oficina de Emily 1 hora después de recibir el desglose. Esto es absurdo, dijo Jessica, sin siquiera molestarse con las cortesías. Ningún tribunal va a hacer cumplir un contrato con este tipo de cláusulas. La voz de Emily era gélida. ¿En serio? Porque estoy viendo un contrato firmado, debidamente ejecutado y notariado que describe claramente cada cláusula que hemos citado. A menos que esté sugiriendo que la firma no es la del padre del CEO de su cliente, ese contrato es de hace 13 años. La empresa ha cambiado. El contrato no ha sido reemplazado por ningún acuerdo que el señor Hayes haya firmado. Nunca aceptó nuevos términos. Por lo tanto, el contrato original sigue en vigor. Hubo una larga pausa. Esto es extorsión. No, dijo Emily con calma. Extorsión es obligar a un empleado a renunciar bajo amenaza de despido y luego negarse a cumplir el contrato bajo el cual trabajó durante 13 años. Lo que estamos haciendo es hacer cumplir el contrato. Hay una diferencia. Martínez Industries nunca pagará esto. Entonces, la renuncia del señor Hayes no entra en vigor y él sigue siendo un empleado de Martínez Industries con acceso completo a todos los sistemas e información a los que tenía acceso antes, incluida su autoridad de auditoría. Otra pausa, y casi podía oír la mente de Jessica Clark trabajando. ¿Qué autoridad de auditoría? El señor Hayes ocupa un puesto senior con una amplia supervisión operativa. Eso incluye el acceso a los sistemas financieros para fines de auditoría. Si sigue siendo un empleado, conserva ese acceso. Estoy segura de que su cliente preferiría no tener a un empleado descontento con autoridad de auditoría en la nómina indefinidamente. Esto es chantaje. Emily se rió. Señorita Clark, le voy a dar un consejo legal gratuito. Mire con mucho cuidado los registros financieros de Martínez Industries de los últimos 18 meses. Preste especial atención a los pagos a proveedores, honorarios de consultoría y gastos de licencias de software.
Luego pregúntese si su cliente realmente quiere que el señor Hayes mantenga su estatus de empleado y su autoridad de auditoría. La línea se cortó. Estaba sentado en la oficina de Emily cuando colgó y se volvió hacia mí con una sonrisa de satisfacción. Eso llamó su atención. ¿Crees que Isabella pagará?, pregunté. Emily se reclinó en su silla. Isabella Martínez está malversando fondos de su propia empresa. No puede permitirse tenerte dando vueltas con autoridad de auditoría mientras esto se resuelve. Va a tener que elegir entre pagarte lo que el contrato dice que te debe o arriesgarse a que descubras más de lo que ya sabes. ¿Y si se arriesga? ¿Y si no cree que sé sobre la malversación? Entonces le mostraremos que sí lo sabes, con cuidado, con el detalle suficiente para dejar claro que tienes el panorama completo. Emily redactó una carta que era una obra maestra de intimidación legal. No acusaba explícitamente a Isabella de nada delictivo, pero hacía referencia a fechas de transacciones específicas, nombres de proveedores y montos en dólares que dejaban meridianamente claro que yo sabía exactamente lo que había estado haciendo. La carta concluía con una simple declaración: el señor Hayes cree que estos asuntos se abordan mejor a través de la liquidación adecuada de sus obligaciones contractuales, permitiendo que ambas partes se separen amistosamente y evitando cualquier necesidad de una mayor investigación o divulgación. Traducción: págame lo que me debes y guardaré silencio sobre tus delitos. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días después, Jessica Clark llamó a Emily solicitando una reunión en persona. Nos reunimos en una sala de conferencias en el bufete de abogados de Clark en el centro. Jessica estaba allí con Isabella y Michael Johnson. Emily me llevó con un asistente legal que pasó toda la reunión tomando notas. Isabella parecía más pequeña de lo que recordaba, y había algo en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Miedo? Señor Hayes, comenzó Jessica, hemos revisado sus reclamaciones contractuales y su documentación de respaldo. Aunque disputamos algunas de las valoraciones y cálculos, estamos preparados para discutir un acuerdo. Emily ni siquiera abrió su carpeta. Jessica deslizó una sola página sobre la mesa. $800.000 pagados en cuotas durante 2 años. A cambio, el señor Hayes firma una liberación completa que incluye acuerdos de no divulgación, cumplimiento de la cláusula de no competencia y un acuerdo de no presentar más reclamaciones. Recogí la oferta e hice como que la leía con atención. Luego la dejé y miré directamente a Isabella. Esto es un insulto, dije en voz baja. Isabella habló por primera vez desde que entramos en la habitación. Ethan, estamos tratando de ser razonables aquí. ¿Razonables? Me obligaste a irme después de 13 años, intentaste negarme los beneficios que me gané, y ahora me ofreces una fracción de lo que mi contrato garantiza. Eso no es razonable. Es un insulto. Las cláusulas del contrato son excesivas, dijo Michael, finalmente encontrando su voz. Fueron escritas durante una era diferente de la empresa. Fueron escritas cuando su empresa era honesta, dije, dejando que un poco de filo se colara en mi voz. Cuando la persona que la dirigía se preocupaba por algo más que simplemente extraer el máximo valor antes de pasar a la siguiente oportunidad. El rostro de Isabella se sonrojó. No sabes nada sobre dirigir una empresa, Ethan. Nunca has tenido que tomar las decisiones difíciles. Sé lo suficiente como para detectar un fraude cuando lo veo, dije en voz baja. La sala quedó en absoluto silencio. Jessica se recuperó primero. Señor Hayes, le voy a aconsejar que tenga mucho cuidado con las acusaciones. Emily me puso una mano en el brazo, una señal sutil para que la dejara tomar el control. Mi cliente no está haciendo acusaciones. Está declarando que tiene preocupaciones sobre ciertas irregularidades financieras que descubrió durante los procedimientos de auditoría de rutina. Preocupaciones que necesitarían ser abordadas antes de que pudiera firmar cómodamente cualquier liberación que le impida informar sobre posibles malversaciones corporativas. Las manos de Isabella temblaban. No te atreverías. Me incliné hacia adelante. Isabella, pasé 13 años construyendo sistemas y relaciones que mantuvieron esta empresa en funcionamiento. Trabajé fines de semana y días festivos. Me perdí el crecimiento de mi hijo porque estaba aquí asegurándome de que todo funcionara. Y tú pagaste esa lealtad obligándome a irme e intentando estafarme lo que me gané. Así que, sí,
me atrevería absolutamente. Michael miró a Isabella con algo parecido al pánico. Tenemos que resolver esto. Jessica llevó a Isabella a un lado para una conversación susurrada que duró 5 minutos. Cuando volvieron a la mesa, Isabella parecía derrotada. 2.5 millones de dólares, dijo Jessica. Pagados como una suma global en 30 días. La cláusula de no competencia se anula. Se garantiza una referencia neutral, pero el acuerdo de no divulgación y la liberación no son negociables. Emily me miró. Asentí. Queremos los 3.8 millones completos, dijo Emily. ¿O nos vamos? Eso no va a suceder, dijo Jessica con firmeza. Entonces nos veremos en el tribunal, respondió Emily, poniéndose de pie. Y el señor Ayes continuará como empleado con plena autoridad de auditoría hasta que esto se resuelva. Estábamos a mitad de camino hacia la puerta cuando Isabella habló. Esperen. Nos dimos la vuelta. 3.5 millones, dijo en voz baja. Es lo más alto que puedo llegar sin. Se detuvo, pero todos sabíamos lo que estaba a punto de decir, sin que fuera obvio que me estaba pagando para que guardara silencio sobre la malversación. Emily me miró de nuevo. Lo pensé, haciendo los cálculos en mi cabeza. 3.5 millones no era la cantidad contractual completa, pero era suficiente para compensarme con creces. Y lo más importante, me permitiría irme limpio. Trato hecho, dije. Pero lo quiero por escrito hoy, y quiero el dinero en 14 días, no en 30. Jessica parecía que quería discutir, pero Isabella solo asintió. ¿Hecho? El papeleo tardó 6 horas en finalizarse. A medianoche, tenía un acuerdo de liquidación firmado que me garantizaba 3.5 millones de dólares a cambio de mi renuncia, mi silencio sobre las irregularidades financieras y el compromiso de no demandar a Martínez Industries por ninguna reclamación relacionada con el empleo. 2 semanas después, la transferencia bancaria llegó a mi cuenta. 3.5 millones de dólares menos la comisión de contingencia del 30% de Emily me dejaron con 2,45 millones de dólares. Más dinero del que jamás había imaginado tener. Pero la historia no termina ahí. 3 meses después de dejar Martínez Industries, la empresa anunció que estaba siendo investigada por la SEC por irregularidades financieras. Alguien, resultó, había enviado una denuncia anónima a los reguladores federales con información detallada sobre empresas fantasma y transferencias de fondos indebidas. Isabella fue arrestada 6 semanas después. La investigación reveló que había robado casi 5 millones de dólares en 2 años utilizando métodos cada vez más sofisticados para ocultar el robo. Finalmente, se declaró culpable de múltiples cargos de malversación y fraude. Lo último que supe es que estaba cumpliendo 8 años en una prisión federal. Robert Martínez salió de su jubilación para estabilizar la empresa. Una de sus primeras llamadas fue para mí. Ethan, dijo, su voz cargada de pesar. Me enteré de lo que pasó con Isabella. Lo siento. Nunca debería haberle entregado la empresa sin más supervisión. No es su culpa, señor Martínez. También me enteré del acuerdo. Fue inteligente protegerte con ese lenguaje del contrato. Aprendí del mejor, dije. Usted me enseñó a poner siempre todo por escrito. Él se rió, pero fue una risa triste. Estoy reconstruyendo el equipo de liderazgo. Sé que probablemente ya has seguido adelante, pero si estás interesado en volver. Lo aprecio, dije. Pero en realidad estoy trabajando en algo nuevo. Mi propia firma de consultoría ayudando a las empresas a construir mejores sistemas operativos. Eso es bueno, Ethan. Eso es realmente bueno. Hizo una pausa. Para lo que valga, fuiste uno de los mejores empleados que he tenido. Lamento que mi hija no pudiera verlo. En cuanto a Chloe, nos separamos 6 meses después de que dejé Martínez Industries. El divorcio fue amistoso, o tan amistoso como pueden ser estas cosas. Ella sabía del plan de Isabella para obligarme a irme, e incluso había ayudado a elaborar la estrategia. Esa traición fue algo que no pude superar. Mason se quedó conmigo la mayor parte del tiempo. Ahora tenía 14 años, edad suficiente para entender lo que había sucedido y tomar sus propias decisiones sobre con qué padre quería estar.
Mi firma de consultoría despegó más rápido de lo que esperaba. Resulta que hay un gran mercado para alguien que sabe cómo construir sistemas operativos que realmente funcionan. En un año, tenía 6 clientes y estaba rechazando trabajo. La semana pasada, recibí una llamada de Michael Johnson. Había dejado Martinez Industries y estaba trabajando para un competidor. Estaban buscando a alguien para reformar su departamento de operaciones. ¿Estarías interesado?, preguntó. Sé que las cosas terminaron mal en Martinez, pero... Michael, lo interrumpí. Las cosas no terminaron mal. Terminaron exactamente como debían terminar. Y sí, estoy interesado. Envíame los detalles. Porque eso es lo que pasa cuando te obligan a irte, cuando te traicionan, cuando te dicen que no eres lo suficientemente valioso como para quedarte. A veces no es el final de algo. A veces es solo el comienzo de algo mejor. Isabella pensó que me estaba echando para protegerse, para ocultar sus crímenes y eliminar a alguien que podría descubrir lo que estaba haciendo. En cambio, me obligó a valorarme adecuadamente, a entender lo que realmente valía y a dejar de conformarme con ser infravalorado. Esa carta de renuncia de una sola frase, la que parecía tan simple cuando la escribí, resultó ser lo más inteligente que he escrito porque me protegió. Los obligó a enfrentar lo que me debían y me dio la influencia que necesitaba para irme con la cabeza en alto y mi cuenta bancaria llena. Así que, si estás viendo esto y estás en un trabajo donde no te valoran, donde te están echando o forzando a renunciar, recuerda esto. Conoce tu valor. Conoce tus contratos. Y nunca, jamás, dejes que alguien te intimide para que aceptes menos de lo que mereces. La carta de renuncia no es el final. Es solo el comienzo de conseguir lo que te corresponde.